Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestros blogs de la revista Integrismo y de Oblazio Munda, alojados en Overblog. Este video es una especie de complemento a otros videos ya hechos sobre la cuestión de Nuestra Señora Corredentora o la cuestión de la corredención mariana. Como todos ustedes saben, recientemente el dicasterio, llamado Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el inefable Fernández y con la aprobación de León XIV, publicó un documento que levantó mucha polvareda y lo sigue haciendo, y que fue muy comentado, por ejemplo, en esta plataforma de YouTube, que es el documento Mater Populi Fidelis, sobre que tiene como subtítulo, si se quiere, nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Tengo varias cosas que decir sobre esto, algunas de las cosas ya las he dicho en los videos o en mi perfil de Facebook, pero simplemente tengo he subrayado algunas cosas de este documento, varias cosas de este documento, y simplemente quiero ir a comentarlas, esperando que no me quede demasiado largo el video. Si es así, quizás lo divida en dos partes. Y empecemos. En primer lugar, en la presentación de este documento se nos dice que en los últimos años este dicasterio, que llamó congregación en otra época, cuando se trataba de la verdadera jerarquía de la Iglesia, pues se llamaba Santo Oficio. Y aquí se dice en la presentación que este dicasterio, entonces, llamado así, en los últimos 30 años ha estudiado bastante este problema. Ha estudiado bastante este problema de la corredención. Vamos a ver cómo lo ha estudiado, vamos a ver el inmediato precedente de esto y en qué sentido, inclinado hacia qué lugar lo ha estudiado a este tema que en realidad fue estudiado mucho antes, evidentemente, como lo he dicho en el video, en los videos, mucho antes del concilio y ciertamente en otro marco. Pero después, en el siguiente párrafo, se nos dice que este texto, que se supone clarificar y que produjo todo lo contrario, implica dice por un lado, una profunda fidelidad a la identidad católica y al mismo tiempo un particular esfuerzo ecuménico. Bueno, precisamente esto es más que curioso, ¿no? ¿Cómo se puede, esto es solamente palabras vacías de contenido, porque cómo es posible tener una profunda fidelidad a la identidad católica y al mismo tiempo mantener el esfuerzo ecuménico? El esfuerzo ecuménico en el sentido que se ha practicado después del Vaticano II es un absoluto contrario, como sabemos, pero lo importante aquí es que esto nos da en realidad la verdadera clave del documento. Vamos a ver que hay algunas nociones, particularmente un par de nociones, que aparecen efectivamente a lo largo de todo este documento unas cuantas veces, pero esta mención
del ecumenismo no aparece muchas veces. Si acaso quizás una vez más, pero no más, no mucho más. Y en realidad es la clave del documento. Por otro lado, esto se supone que es una nota que tiene como 50 páginas prácticamente. Para hacer una nota ese es otro aspecto, ¿no? Un tanto largo, ¿no? Luego, dice que a lo largo de este tiempo, o sea, esos 30 años de estudio que dice que le ha dedicado al tema, este dicasterio, dice que han habido algunos grupos que han solicitado dogmas, que se definan dogmas. Bueno, eso por un lado, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Solicitar el dogma. Esto también, ¿no? Evidentemente el que solicita que se defina el dogma de la corredención, cosa que antes del concilio podemos decir que casi sucedió, pues evidentemente no tiene en cuenta la situación de la Iglesia, se abstrae de la situación de la Iglesia. Supongamos que las personas que piden que se defina este dogma no conocen el problema tradicionalista, digamos, ¿no? de oposición al concilio por los errores del concilio, etcétera. Bueno, pero un católico con un mínimo de formación se da cuenta que hay un problema en la Iglesia, ¿no? O no saben nada acerca de su religión, porque pedir que se defina un dogma para católicos que reconocen, se supone que reconocen, ¿no? Esta falsa autoridad que está hoy, pues aún así es más que inocente, ¿no? Que pedir que se defina eso a estas falsas autoridades. Y estas falsas autoridades que precisamente no tienen ningún poder para definir nada. Y aunque fuesen autoridad, difícilmente lo harían, ¿no? Bien, continuemos. Dice que esos grupos, los grupos, ¿no? Que por ejemplo solicitan la definición del dogma, dice que proponen un determinado desarrollo dogmático. Un determinado desarrollo dogmático. O sea, está hablando, claro, de que, por supuesto, ¿no? Si solicitan el dogma, la definición del dogma, pues están a favor de la corredención. Entonces, este documento le contestaría a esa gente que está a favor de la corredención, y vamos a ver qué le contesta. Como sabemos, se ha hablado mucho, como sabemos, le contesta negativamente, ¿no? Que en contra, ¿no? Entonces es una discusión, en realidad este documento supone una discusión entre esos dos grupos, ¿no? Los grupos que solicitan el dogma, que están a favor de la corredención, y este dicasterio está en contra. En realidad es eso. Y también una cosa que subrayo es que precisamente hablando de estos grupos, yo me pregunto a quién se dirigen. Dicen aquí que se dirigen a esos grupos, pero a contestarle sería a esos grupos. Pero, a ver, este documento es público, ¿no? O sea que no se dirige solamente a contestarle a esos grupos en todo caso. Lo que me llama la atención es que, como digo, es una nota que tiene como 50 páginas y un montón de notas. La terminología utilizada es una terminología teológica, o sea que esta nota que es pública no va a ser entendida por todo el mundo. Se supone que también se dirigen al pueblo, ¿no? Al pueblo fiel, que el título ya lo evoca, ¿no? Mater Populi Fidelis, ¿no? La madre del pueblo fiel. Entonces el pueblo que invoca a María, como dicen aquí también, y dirigiéndose a ese pueblo, pues utiliza una terminología. No me parece demasiado al nivel de todo el mundo. Tanto que esta gente que ocupa hoy la iglesia
habla del pueblo, y vamos a ver también aquí que aparece varias veces eso, ¿no? Ya desde el comienzo, la madre del pueblo fiel. Es una expresión de San Agustín, pero está utilizada, ¿no?, enfocándose en el pueblo, y sin embargo, pues no es demasiado inteligible esto para el pueblo, por la terminología usada. Y dice, ¿no?, que esta gente que propone un determinado desarrollo dogmático se manifiestan a través de las redes sociales. Eso también me llama la atención, ¿no?, que contesta a gente que escribe en las redes sociales, ¿no?, porque en realidad, pues un poco eso, ¿no? Dice que a veces se trata de reinterpretaciones, ¿sí?, y que reinterpretaciones, dice, reinterpretaciones. Vuelven a utilizar expresiones de otra época, dice, reinterpretándolas. También curioso eso, ¿cómo que las reinterpretan? Las personas que usan las expresiones de otra época usan el contenido teológico de otra época, pues ¿cómo sería que las reinterpretan? Ese contenido, por lo que está hablando, ese contenido es favorable a la corredención. Entonces, ¿qué es lo que reinterpretan? Una de las cosas que no se entienden aquí, ¿no? Y entonces dice que este documento tiene en cuenta estas propuestas y que responde a una devoción mariana, que algunas de ellas, dice, atención, porque algunas de estas propuestas corresponden a una devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio. Y a subrayar aquí que dice que algunas corresponden a una devoción mariana genuina. En realidad aquí lo que incomoda es la expresión en sí, ¿no? Y además, una cosa que subrayo es que dice inspirada en el Evangelio. Esta es una noción que aparece varias veces, ¿no? Aparece varias veces. Como si esto, no sé, fuera una cuestión escriturística, ¿no? Hay evidentemente un fundamento en la escritura, pero está la tradición, ¿no?, que tiene tanto peso en la iglesia como la escritura. Pero aquí está hablando el modernismo que ocupó la iglesia, y lo vamos a ver en otras nociones también. Y dice que otras propuestas tienen que ser evitadas porque no favorecen una contemplación adecuada de la armonía del mensaje cristiano en su conjunto. Entonces, algunas propuestas responden a una devoción mariana real y otras no, porque no favorecen el mensaje cristiano en su conjunto. Repito, aquí hay varios eufemismos y como si contestaran a dos tipos de personas que en realidad son uno solo. Son los que están a favor de la corredención. Dice que en esta nota se ofrece un desarrollo bíblico, un amplio desarrollo bíblico, y vamos a, como acabo de decir, se insiste en esto, ¿no?, en lo bíblico. Dice que ayuda a mostrar cómo la auténtica devoción mariana, y fíjense aquí, no aparece solamente en la tradición, la rica tradición de la iglesia, que aquí está mencionada, aquí aparece por primera vez, hay menciones obviamente en el resto del documento, pero hay un énfasis en la cuestión del Evangelio, en la cuestión de la Escritura. Dice que no aparece solamente en la tradición, sino en las Sagradas Escrituras, la devoción mariana auténtica. Y esto que dice aquí, que no aparece solamente, sino, en realidad para ellos es más importante que aparezca en las Escrituras. Y repito que hay un énfasis en eso. Después dice
que la nota, más que proponer límites, busca acompañar, sostener el amor a María, etc. En realidad esta nota es eso, es proponer límites y es dejar de lado la devoción basada, en realidad, la devoción basada en el título de la corredención, dejar de lado el título de la corredención. Dice que no quiere poner límites, pero eso es exactamente lo que hace. Poner límites. Y este proceder de que quiero limitar, en realidad, quiero poner límites, pero al mismo tiempo digo que no quiero hacerlo, porque en realidad es como que quiero y no quiero definir las cosas, quiero decir algo que sería como una norma, pero no quiero que sea, pero digo que no es, al mismo tiempo digo que no es una norma. Esto después va a crear, y esto sucede desde el concilio frecuentemente, esto después va a crear un enorme desorden como mínimo. Porque por un lado van a salir los defensores de todo lo que hace Roma, esta Roma, van a salir los defensores diciendo que hay que obedecer a la Iglesia. Y ciertamente aquí hay una intención de, ellos dicen, clarificar, o sea, una intención de que se utilicen ciertos términos y no se utilicen otros. Hay una intención de regular eso, de dar una norma. Y en ese sentido tendrían razón si esta fuera la autoridad real de la Iglesia. Pero al mismo tiempo se insiste aquí, como esta es la primera vez que lo vemos, pero aparece muchas veces, en que no se quiere proponer límites, no se quiere hacer una norma, no se quiere hacer una regla, solamente se quiere aconsejar. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, las personas que he visto por ahí que hacen directamente caso omiso de mí, he visto a algún sacerdote conservador, sacerdote entre comillas, conservador, ¿no? Diciendo, a mí lo que diga Fernández no me interesa, yo voy a seguir llamando corredentora a Nuestra Señora. Pues muy devota parece esa afirmación, basados en que solamente quiere aconsejar, podría uno decir, pero en realidad hay una norma aquí. Entonces está los dos grupos, ¿no? los que van a desobedecer o hacer caso omiso de lo que diga Fernández, tendrían una base para decir eso, y también la tienen los que dicen que hay que obedecer, hay que acatar, ¿no? Lo que diga la congregación, que no es más congregación, de la doctrina de la fe. Bien, después dice que cuando hay un documento, ¿no? que sacó este mismo dicasterio acerca de normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Y dice que es frecuente que en dichos fenómenos se utilicen determinados títulos, que en realidad lo que quiere decir es que se utiliza este título en particular, el de corredentora, ¿no? Y estos títulos dice que ya aparecen en los Santos Padres, y estos títulos dice que no siempre se utilizan con precisión. Este también es un leitmotiv, ¿no? de este documento. Varias veces aparece esto de la precisión o de la imprecisión de estos títulos, ¿no? Que no se presten a confusión, etc. Y una de las cosas que podemos decir acá es que esto sorprende, ¿no? Sorprende este celo
por evitar la confusión o por ser precisos, ¿no? Por ser precisos. A uno le gustaría, por ejemplo, que aplicaran la misma norma, en todo caso, por ejemplo, el ecumenismo. El ecumenismo que se practica desde el Vaticano II. A ver, si hay algo que se presta a la confusión, y no es que se preste, sino que confunde efectivamente a los fieles, es el ecumenismo actual. Es la participación en acciones sagradas, rezar simplemente, con herejes. Bueno, ya que quieren evitar las imprecisiones y las confusiones, ¿por qué no tratan de explicar eso? Nunca se ha tratado de explicar cómo es que se justifica desde la revelación un tal ecumenismo, cómo es que se compagina con la conducta que siempre tuvo la Iglesia, y no solamente la conducta, lo que siempre predicó la Iglesia, ¿verdad? Luego dice, además de los problemas terminológicos, algunos títulos presentan dificultades importantes en cuanto al contenido. Entonces, esto no es solo un problema terminológico, sino que se trata del contenido. Esto también es algo que, ya que hablamos de confusión, no queda claro en este documento. Por momentos parece ser un problema solo terminológico. Y en otros momentos parece que hay un contenido atrás. Entonces, corredención, ¿qué quiere decir en realidad? ¿O qué le quieren hacer decir en realidad? ¿O qué dicen que algunos toman de tal modo el término corredentora? Entonces, todo eso no queda claro. Por ejemplo, no queda claro que en sí este término presente dificultades. O las presentan solamente algunos que utilizan este término según este documento. En fin, ¿por qué dice que hay problemas en cuanto al contenido? Porque se produce una comprensión errónea de la figura de María que tiene problemas a nivel cristológico, eclesiológico y antropológico. Entonces, fíjense ustedes aquí que esta comprensión pues está equivocada a tres niveles: cristológico, eclesiológico y antropológico. Entonces, cuando yo leo esto, me saco como conclusión que está hablando de teólogos, porque porque, no sé, los fieles son los que hacen esto, los que confunden el término de esta manera, para confundirlo en estos niveles, pues se trata de teólogos. Le contestan a los teólogos. Esta nota es pública, es para el pueblo también, o sobre todo, pero contestan a teólogos. Eso es algo que me llama la atención, ¿verdad? Teólogos que por otra parte después lo va a decir el desarrollo teológico. La mayoría está a favor del término corredentora. Luego dice que esta gente, ¿no?, que está presentando esta nota, intenta preservar el equilibrio necesario entre la única mediación de Cristo y la cooperación de María en la obra de la salvación. Bueno, el documento decíamos que era sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Esta cuestión que estamos tratando se trata de la obra de la salvación, de nuestra salvación, nada más y nada menos, y del papel que la Santísima Virgen cumple en la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Entonces se toca el centro de nuestra fe en esto, no es un detalle. Y vamos a ver también que esto de la única mediación de Cristo
también me llama la atención, ¿no? ¿Quién es el que niega que haya una única mediación de Cristo? No, porque hay una insistencia. Este documento, vamos a ver, durante todo el documento se dice lo que la Virgen no es. No es mediadora, no es corredentora, no es esto, no es aquello. Y todo el tiempo se dice que el único mediador es Cristo. Entonces, aquí yo me pregunto lo mismo, ¿a quién está dirigido esto? ¿Quién es el que confunde la mediación, la única mediación de Cristo? ¿Quién es? ¿Es el pueblo que es alabado frecuentemente aquí en esta nota? ¿Son los teólogos? Lo que yo no entiendo es quién es el que niega la única mediación de Cristo. Repito, concepto repetido a lo largo de todo el documento, ad nauseam, en realidad. Bueno, ¿qué cosa nueva tiene esto? El hecho de que el tono de este documento me parece curiosísimo. Nunca he visto en un documento de la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia verdadera, ¿no? Antes del Vaticano II, nunca he visto un documento como este, preocupado por decir todo lo que la Virgen no es, y todo un documento entero sobre eso, preocupado por subrayar la única mediación de Cristo. Los teólogos hacen distinciones, pero no es una negación continua. Esto no debe ser así, esto no es así, esto no debe ser tomado así. No es una negación continua, sino de una negación de títulos continuos, una explicación, un desarrollo. Aquí hay eso, una negación continua. Y otra cosa es esto de la única mediación de Cristo. Esto de que hay una única mediación de Cristo, lo dice San Pablo, está en los papas, pero que no lo repiten todo el tiempo cuando hablan de esto, cuando hablan de la corredención. Y está en los teólogos. Esto no, que no descubrieron la pólvora, que hay una única mediación de Cristo. No se ve dónde está el problema aquí. No se ve dónde está el problema. Ya vamos a desarrollar un poco más esto. Luego se explicita la terminología que aparece en la teología clásica acerca de la redención objetiva y de la redención subjetiva. La redención objetiva, que es la realizada por nuestro Señor, la obra en sí misma redentora, y luego está el influjo, la aplicación de esa redención actualmente a los redimidos, y esa es la redención subjetiva. Bueno, eso forma parte de la teología clásica. Y aquí en la nota aparece recordando que tradicionalmente la Iglesia dice esto. Luego se dice que la participación de María, una vez más, está atestiguada en la Escritura. Sí, aquí alguien me puede decir, pero es correcto, ¿no? Es correcto. Yo repito que las cosas no solamente hay que leerlas en el texto, también está el contexto. Estamos leyendo personas impregnadas del modernismo teológico. No hablan igual, y se ve que no hablan igual que antes. Y por lo tanto, ciertas nociones como esta de la Escritura, están enfatizadas, y no es en un sentido tradicional, precisamente porque están enfatizadas. Y en el contexto en las que están enfatizadas. Bueno, continuando. Luego, varios párrafos después, se habla de que en los primeros siglos del cristianismo, los santos padres hablaron de la maternidad divina de María como la Theotokos, la madre de Dios,
Esto también podríamos, como dije, el contexto, ¿no? Como dije, del modernismo teológico. Este título, Theotokos, por esto hubo grandes disputas entre, por ejemplo, San Cirilo de Alejandría y los nestorianos, que negaban este título, que negaban la maternidad divina. Y una de las cosas que podríamos decir, hablando de este ecumenismo nuevo en la iglesia, practicado, no existía en esta con esta falsa jerarquía que lo inauguró, pues en este ecumenismo, en la época de Juan Pablo II, hubo una profesión de fe, por ejemplo, con nestorianos que niegan la maternidad divina, y ellos, en esta profesión de fe se llamó a la Virgen Cristotokos, no Theotokos. Y no es un detalle, porque los herejes admitían Cristotokos, pero no Theotokos. Hay una nota, vamos a ver inmediatamente, porque después se hace relación a la función de la Virgen como nueva Eva, que es una noción muy antigua, muy tradicional y que es la base, lo dije en el video, la base de la corredención mariana en realidad. Y aquí está nombrada. El que nombra esta noción pues no debería tener problemas con la teología de la corredención, con la corredención. ¿Por qué? Porque, como mencionaba en el otro video, hay un paralelo desde muy antiguo, los primeros padres de la iglesia, y este paralelo también está vamos a ver que ellos mismos lo mencionan, pero lo mencionan una sola vez, aparece el protoevangelio. Si no me equivoco, aparece mencionado, pero no, vamos a ver que no lo mencionan, que está mencionado por los papas y demás como fundamento de la corredención, ¿no? Ya que se habla de la nueva Eva, ¿no? Pero el paralelo está en la escritura, el paralelo de la Santísima Virgen como nueva Eva. Adán, en otro momento habla de, que lo menciona San Pablo, el nuevo Adán, Cristo como nuevo Adán, la Virgen como nueva Eva. Pero el paralelo está en la promesa que hace Dios del Redentor, ¿no? Cuando habla de la mujer. Pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer, ¿no? Y se está dirigiendo a Eva. Entonces hay un paralelo en la misma escritura entre Eva y la mujer, que tradicionalmente se toma como la Santísima Virgen, ¿no? Y entonces eso significa que la obra de Adán y Eva es una obra común. El pecado original es una obra común. Hay una causa principal que es Adán y una causa secundaria que es Eva. Pero es una obra realizada en común por Adán y Eva. Del mismo modo que la redención es una obra común, realizada en común, y eso es lo que manifiesta este paralelo. Es la redención una obra común entre Cristo y María. Hay una causa principal, pero también hay otra causa secundaria, subordinada, etc. Pero causa, al fin, también la redención. La nota que hay aquí cuando se habla de la nueva Eva dice, ¿no? La relación que aparece en los textos de San Pablo entre Adán y Cristo, lo que mencionaba, sirvió a los santos padres para establecer el paralelo Eva-María. Y se menciona, por ejemplo, a San Justino y San Irineo, que muy antiguos, de los primeros siglos. Pero no se menciona el protoevangelio. Se menciona a San Pablo, pero no se menciona el protoevangelio. Ese paralelo antitético Eva-María es el primer acercamiento de los santos padres al tema de la cooperación de la Virgen en la obra redentora de Cristo. El primer acercamiento
al tema de la cooperación de la Virgen en la obra redentora de Cristo. Pero ese paralelo antitético ya está, como dije antes, en la Escritura, y ahí hay un tema que no está mencionado. En fin, luego se habla del Oriente más adelante, ¿no? Se habla del Oriente cristiano que ha sostenido los dogmas definidos por los primeros concilios de la Iglesia. Lo curioso es que diga, al menos en aquellas iglesias que han aceptado los concilios de Éfeso y Calcedonia, ¿no? Estos concilios, ¿no?, especialmente que hablan de la Virgen. Lo que me llama la atención, dice, el Oriente cristiano, al menos, o sea, cree en los dogmas de los primeros concilios, al menos en aquellas iglesias que han aceptado los concilios de Éfeso y Calcedonia. Entonces, si habla de que al menos en aquellas iglesias que han aceptado Éfeso y Calcedonia, y está hablando del Oriente cristiano, por lo tanto no está hablando solo de la Iglesia católica, porque si es la Iglesia católica oriental, pues aceptan todos los concilios. ¿Cómo es que no aceptan algunos? Entonces, ahí hay otro tema, el asunto del ecumenismo, otra vez, ¿no? Luego, dice más adelante, María no es objeto de un culto que viene colocado junto a Cristo, sino que se inserta en el misterio de Cristo a través de la encarnación. También aquí, María no es objeto de un culto que viene colocado junto a Cristo. Sí, lo que entiendo que quiere decir aquí, en paridad, ¿no? Como si la Virgen estuviera al mismo nivel que Cristo. Calculo que quiere decir eso aquí. La pregunta es, ¿quién diría eso? ¿Quién diría eso? Por eso digo, aquí el verdadero fundamento es el fundamento ecuménico, el fundamento de esta nota. Entonces, estas aclaraciones en realidad no son ni para el pueblo ni para los teólogos católicos. Son para agradar a los protestantes. Esa es la verdad. La dolorosa verdad. Porque, ¿quién es el que dice que están en paridad? Es solamente un protestante caricaturizando lo que dicen los católicos, que no es verdad en realidad. Y por otro lado, si hablamos de un culto junto a Cristo, en realidad también eso se puede entender bien. El culto se le dirige culto a Cristo y a María unida a Cristo, pero no en paridad con Él, sí unida. Después dice, porque dice que el único camino es Cristo, también lo mismo, insistiendo, la única mediación, vamos a ver, está lleno de eso, la única mediación, el único camino, la única redención, etcétera, etcétera. Luego admite el documento que a partir del siglo XII la teología occidental, así como dijo antes del Oriente cristiano, aquí se llamará teología occidental solamente a la católica. Es bueno preguntárselo, ¿no? Dirige su mirada a la relación que une a la Virgen Madre con el misterio de la redención cruenta del Calvario y se relaciona la imagen de la espada de Simeón con la cruz de Cristo. Aquí lo que me pregunto es, dice que la teología relaciona la espada de Simeón con la cruz de Cristo. ¿Será que la teología la relaciona y esa relación existe de verdad? No sé, el lenguaje es a veces curioso, ¿no? Luego dice, la cooperación de María, de la Madre, dice, fue expuesta por el magisterio de la Iglesia, que sería un punto sumamente importante, ¿no?, en este tema. Hay una nota acerca de esto, ¿no? Y enumera, ¿no?,
las referencias al magisterio, de Pío IX, de León XIII, de San Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. O sea, dan todas las referencias, son las referencias clásicas a la cuestión de la corredención, ¿no? Luego dice, el dogma de la Inmaculada Concepción destaca la primacía y unicidad de Cristo en la redención. Nuevamente, ¿no? Primacía y unicidad. Es una continua letanía sobre Cristo es el único, Cristo es el único. Se podría haber llamado así el documento este. Y es muy curioso, ¿no? Muy curioso. Entonces, luego dice que María es la primera redimida. Entonces hay un énfasis en que María es redimida como yendo en contra de la noción de corredención, porque ¿cómo va a redimir con Cristo? Porque eso significa, si ella es redimida, si ella necesitó ser redimida. Son, podríamos decir, dos momentos diferentes. Se le aplicaron en el misterio de la Inmaculada Concepción, se aplicaron anticipadamente los méritos de la redención, pero luego ella, precisamente porque ya fue redimida, puede colaborar en la redención, puede redimir con Cristo, porque ya fue redimida en su Inmaculada Concepción, y además porque está llena de gracia, y además porque es la Madre de Dios, la maternidad divina. Luego se dice que Pablo VI enseñaba en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. También nunca he visto en el magisterio anterior una tal insistencia en esto. Se menciona así una vez y prácticamente es suficiente eso. Y siempre son frases más elaboradas, no simplemente el hecho, ¿no?, de que es Cristo y no otro. Aquí en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él, dice Pablo VI. Dice, su maternidad no es simplemente biológica, etcétera, dice, sí, sino que es una maternidad activa que se une al misterio de Cristo, etcétera, etcétera. En este párrafo donde cita a Pablo VI, hay un énfasis en la maternidad divina, como fundamento de la cooperación de María a la redención. Y ciertamente todos los privilegios de María, todo lo que hace María en el orden de la santificación, de la salvación, pues tiene fundamento en la maternidad divina. Pero los teólogos explican que la maternidad divina, en el caso de la corredención, es un fundamento remoto de la corredención. O sea, sí es corredentora porque es Madre de Dios, sí, pero Madre de Dios es desde el comienzo. Es desde el comienzo. Es corredentora porque en el momento de la redención, explican los teólogos, colaboró de esta manera con sus propios sufrimientos. Por eso digo que hay un detalle con esto, que los teólogos insisten en aclarar, que la maternidad divina es fundamento de la corredención, pero es fundamento remoto. Luego, dice más adelante, el título de corredentora aparece en el siglo XV como una corrección
a la invocación de Redentora. Dice, abreviación de Madre del Redentor. Ellos mismos dicen, ¿no? Es que antes se le llamaba Redentora a la Virgen. Y ellos quieren aclarar, no, es Madre del Redentor. Redentora se le llamaba. Uno puede entender que precisamente qué fue lo que pasó, se dejó de usar este término Redentora aplicado a la Virgen, que quería decir lo que la Virgen, quería enfatizar lo que la Virgen hizo en unión con Cristo, pero hizo ella en el sacrificio de Cristo, en el momento de la redención. Se quería enfatizar eso, pero se dejó de usar, se entiende, porque ese término sí, al ser directamente redentora, podría engendrar alguna confusión. Y precisamente por eso se adoptó corredentora. Pero corredentora no es un problema. El problema, en todo caso, podía ser la utilización de esto y se reemplazó una cosa por la otra. Ellos mismos lo dicen. Término dice que venía recibiendo desde el siglo X, redentora. Y fíjense, desde el siglo XV, el tema el título corredentora. Pero, atención, porque este título, como dije antes, está basado en la teología de María como nueva Eva, que es de los primeros padres de la Iglesia, como ellos mismos dijeron. Dice que la investigación teológica de la cooperación de María durante la primera parte del siglo XX llevó a ahondar más en el título de corredentora. Sí, por supuesto que sí, esa cooperación, esa investigación pues profundizó el tema de la corredención, y precisamente en realidad porque la profundizó, no hay problemas con ese término. Algunos pontífices, dice, han utilizado este título sin detenerse demasiado a explicarlo. Hace como un cargo, ¿no? Sin detenerse demasiado a explicarlo. Algunas veces era mencionado, no veían la necesidad de explicar algo que era en realidad se utilizaba hacía siglos. Y sin embargo otros papas sí lo han hecho, ¿no? Pero no solamente se utilizaba hace siglos, sino que la teología y lo venía explicando, cosa que aquí no dice, al menos en esta parte, ¿no? Dice, generalmente los papas lo han presentado de dos maneras precisas, con la maternidad divina, dice, en relación con la maternidad divina, o bien en referencia a su unión con Cristo junto a la cruz redentora. Lo que dije antes, en realidad los papas la han presentado, pero sobre todo los teólogos, porque los papas han enseñado esto, obviamente, como ellos lo dicen, pero los teólogos lo han explicado con detalle, con precisión, con detenimiento, y han dicho lo que dije antes, la maternidad divina como fundamento remoto de esto. Dice, el Vaticano II evitó utilizar el término corredentora. Y fíjense ustedes, dice que evitó utilizar este término por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. Sobre todo esto, ecuménicas. Y ellos es lo mismo aquí. Juan Pablo II lo utilizó, el mismo Juan Pablo II lo utilizó relacionándolo especialmente con el valor salvífico de nuestro dolor ofrecido junto al de Cristo, al cual se une María, sobre todo en la cruz. Aquí también, ¿no? Esto la manera en que lo utiliza Juan Pablo II también es un tanto curiosa, ¿no? Porque por cierto que digamos que podría hablarse, como alguno por ahí ha dicho, podría hablarse
de una corredención que hecha por los propios cristianos. Los cristianos serían también corredentores, porque también participan en ese misterio del sufrimiento, con el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de María también, ¿no? Pero lo que pasa es que el lugar de la Virgen en este misterio es único. Entonces, hablar de corredentores sería en un sentido muy amplio, porque precisamente se usa con la Virgen porque tiene un lugar único en este misterio. Luego menciona algo sumamente importante que muchos, al menos muchos, si no todos los sacerdotes conservadores que han hablado de este tema han obviado, porque se menciona nada menos que a Joseph Ratzinger, considerado el paladín, ¿no?, de los conservadores, ¿no?, el papa tradicional, ¿no? Pues sin embargo, aquí se recuerda que en 1996, o sea, hay un precedente de este documento en un documento de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, porque Ratzinger en su momento ya había respondido a un pedido de una definición dogmática de María como corredentora o mediadora de todas las gracias. Lo mismo que aquí, que dice que están respondiendo a eso, ¿no? Y respondió negativamente, porque dice el significado preciso de los títulos no es claro y la doctrina en ellos contenida no está madura. Fíjense que esto yo lo relaciono con lo que dijo antes esta nota, ¿no? Dijo que en el párrafo 17 dice que la investigación teológica de la cooperación de María durante la primera mitad del siglo XX dice que se ahondó en el título de corredentora, pero aquí, a pesar de que se ahondó, y yo he completado la frase, sí, claro que se ahondó, se precisó, se explicitó, ellos dicen que no es claro. Y la doctrina en ellos contenida no está madura. La doctrina de los títulos, ¿no?, de estos títulos, corredentora o mediadora, pues no está madura. Dice, no se ve, otra vez de un modo claro, cómo estos títulos estén presentes en la escritura y en la tradición apostólica. Lo que no se ve claro es cómo ellos pueden decir algo así, porque en la bibliografía acerca de esta materia y en los propios papas se ve cómo esto está en la escritura, como acabo de mencionar, la cuestión de la nueva Eva, la cita de María al pie de la cruz en el Evangelio. En los teólogos se ve claramente esto y cómo está en la tradición apostólica. Ellos mismos están hablando aquí de una tradición sobre eso. Se habla desde el siglo XV. Hablan de santos, se mencionó antes a San Bernardo, por ejemplo. ¿Cómo que no está? ¿No? ¿Cómo que no hay una tradición? ¿Cómo que no está en la misma tradición apostólica? Antes se habló de San Irineo, San Justino. Luego dice que en 2002 se expresó de forma contraria al título corredentora, ¿no? Dice, la fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje, otra vez Ratzinger, se aleja demasiado del lenguaje de las escrituras y de la patrística, y por tanto provoca malentendidos. Malentendidos en ellos provoca. Malentendidos en ellos.
La teología, ellos mismos dicen que ahondó, precisó, explicitó. Los papas eran claros sobre esto. Los teólogos, la mayoría de ellos, son claros sobre esto. No veo dónde está. Algunas distinciones, pero estaba muy desarrollado esto. Dice, todo procede de él, como dicen las epístolas, por ejemplo, a los Efesios y a los Colosenses. Todo procede de él. Cosa que los teólogos, cuando negaron, no se ve. Y María es lo que es gracias a él. Otra vez. La palabra corredentora ensombrecería ese origen. ¿Por qué? ¿Cuándo se puso en duda al único mediador? Porque si es por eso, no sé, muchas cosas pueden entenderse mal. La Trinidad puede entenderse mal. La infalibilidad puede entenderse mal. La invocación a los santos puede entenderse mal. Y uno no va a decir que todo eso está desaconsejado entonces. La verdad es que llama la atención. No negaba, dice Ratzinger, que hubiera buenas intenciones y aspectos valiosos en la propuesta del título, de estos títulos, pero que era un vocablo erróneo. Un vocablo erróneo. Utilizado por la tradición, que está basado en la escritura, utilizado por los papas. Ellos dicen que es erróneo. Erróneos son ellos. Luego, dice lo mismo, vuelve a decir Ratzinger, excluida la posibilidad de agregarle otras mediaciones. El único mediador es Cristo. Entonces no se puede haber otras mediaciones. Si no puede haber otras mediaciones, entonces como San Pablo dice que completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Si no hay otras mediaciones, ¿cómo es que hay sacerdotes? ¿Qué es el sacerdote? ¿No es el mediador entre Dios y los hombres? Son ellos los que tienen el problema de la imprecisión. Explicando que ciertamente Cristo es el único mediador. ¿En qué sentido? Es que es el mediador por excelencia, es el mediador por antonomasia, es el mediador sin el cual pues no hay salvación en ese sentido, pero eso no impide que haya otro tipo de mediaciones que no están en paridad con la de Cristo, o que están en unión con la de Cristo. No veo dónde está la confusión. Repito, la confusión está en ellos. Dice, el lugar único de Cristo, siempre mencionando o citando a Ratzinger, lo mismo, lugar único de Cristo. Invita a situar a cualquier criatura en un lugar claramente receptivo. Dice, claramente receptivo. También lo mismo, sí y no, sí y no. Una criatura tiene ese lugar receptivo, pero el caso de la Virgen es un caso singularísimo, donde ella participa, no solamente recibe, participa activamente con su propio dolor. El dolor de ella está unido al de Cristo, pero hay un dolor personal de ella que unido al de Cristo tiene valor salvífico, pero es dolor personal de ella. Lo que pasa es que está unido. Y eso acá está nebuloso, ¿no? Por decirlo menos. Y que hay que tener una religiosa y delicada cautela, dice Ratzinger,
al plantear cualquier forma de cooperación en el ámbito de la redención. Sí, hay que tener cautela, lo que dije antes, para hablar de ecumenismo o para practicarlo sobre todo. Hay que tener cautela para hablar de libertad religiosa, para hablar de colegialidad, como hicieron en el concilio. Hay que tener cautela para muchas cosas que ellos no tienen. Hay que tener cautela hablando del tema LGTB, ¿no? No habría que tener cautela. Ellos la tienen. En fin, con las bendiciones, ¿no? Sobre todo. Bien. Dice luego, cita, que como no podría ser de otra manera, cita a Bergoglio, a Francisco, que dice que 3 veces se refirió a este tema, con su posición claramente contraria, por supuesto, al uso del título de corredentora. Dice, jamás quiso para sí tomar algo de su hijo, jamás se presentó como corredentora, no discípula. En estas 3 citas de Francisco, lo que les faltó es poner una de ellas, en una de ellas dice que esto, llamar a la Virgen corredentora, es una tontería. Es una tontería, eso no está citado. Ciertamente tonterías son las que dicen estos modernistas, ¿no? Y acá esto también ridículo, ¿no? Jamás quiso tomar para sí algo de su hijo. ¿Quién dijo eso? ¿Hay alguien que negó eso? Jamás se presentó como corredentora, no discípula. Y acá esta noción de que ella no quiere atribuirse algo que es de su hijo, también es repetida. Y que ella no se quiere atribuir nada, pero por supuesto que no se quiere atribuir nada, pero es que Dios le atribuyó, y eso es lo que niegan esta gente, en realidad. Ella no se atribuye ser corredentora. Dios la hizo corredentora. Y la ponen como discípula. Discípula puede ser cualquiera de Cristo. Pero el lugar singularísimo de María en la obra de la redención no lo tiene cualquiera. La obra redentora ha sido perfecta y no necesita añadido alguno. La obra de la redención es perfecta y Dios la quiso añadir a la Virgen. No necesita en sí a alguien más que a Cristo, pero es que Dios puso ahí a la Virgen, decidió Él, y ustedes no son quien para negarle a Dios, que pretenden sobre pretexto de la humildad de María, quitarle lo que Dios le dio. Nuestra Señora, vuelven a repetir la misma noción falsa, el mismo pretexto. En realidad Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús, no pidió ser cuasi redentora o una corredentora, claro que no, pero Dios se lo dio. El Redentor es uno solo y este título no se duplica. También es ridícula la frase. No hay 2 redentores, hay un solo redentor, hay una sola obra de la redención, pero María es causa secundaria, subordinada, etcétera, pero es también causa, como la llaman los teólogos. Otra vez, Cristo es el único redentor. Otra vez, el sacrificio de la cruz, siempre Francisco, ¿no? El sacrificio de la cruz, dice, es sobreabundante. María participa en ese sacrificio de la cruz. María ofrece a su Hijo. No solamente Cristo se ofrece a sí mismo, María también lo ofrece en unión con su Hijo, pero lo ofrece. Dice, si bien nosotros podemos prolongar en el mundo sus efectos, ni la Iglesia ni María pueden reemplazar o perfeccionar la obra redentora. De lo mismo, que no necesita añadidos. Vuelve a lo mismo. Luego, otra vez, con la misma cantinela, dice el texto, habla del papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención. Sí, papel subordinado, pero papel activo, causa. Es siempre inoportuno el uso del título de corredentora
para definir la cooperación de María, porque corre el riesgo de oscurecer la misma mediación salvífica de Cristo y puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades. No oscurece la mediación de Cristo, como expliqué antes. No hay salvación en ningún otro, vuelven a insistir. Bueno, la frase anterior era también de Francisco, aparentemente, y dice, cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones, para evitar que se desvíe de un significado correcto, esta primera parte, que lo he escuchado antes y precisamente, curiosamente, no en boca de modernistas, como es el caso aquí. Dice, requiere muchas y constantes explicaciones. Antes se dijo que se ahondó en el término. ¿Es un problema o no es un problema que se ahonde en el término? ¿Se explicitó? Es al contrario, dice, porque cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvirtúe, no es para evitar que se desvirtúe, o en todo caso no es solo para eso, es secundariamente para eso, es para profundizar en lo que significa. No presta un servicio, dice, a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. Entonces aquí lo mismo, tiene que prestar un servicio al pueblo de Dios, ¿no? Entonces la teología más que estudiar los misterios, que tiene que prestar un servicio al pueblo de Dios. O sea, lo mismo acá el pueblo, ¿no? El pueblo primero. Se vuelve inconveniente. Dice, en todo caso, esto no ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de la redención. No ayuda a ensalzar a María como la máxima colaboradora en la obra de la redención. Sí que ayuda a profundizar, porque esto es, hay un peligro de oscurecer el lugar exclusivo de Jesucristo. En ningún lado se ve ese peligro. ¿O en dónde se ve? ¿Por qué no lo dicen? Y dice que otra vez es el único capaz de ofrecer al Padre, el Hijo, un sacrificio infinito, el que, digamos, utilizara expresiones que ensombrecen esto, pues no sería un verdadero honor a la Madre. Ese es el pretexto, no le rinde honor a la Madre. Ellos no le rinden honor no solamente a la Madre, a Dios, que es la que la constituyó así, como corredentora, les guste o no. Y digo una cosa que no había dicho, es que también uno de los comentarios que había de estos días acerca de este documento, tratando un poco de justificarlo, pues hablaba de la cuestión de la partícula co-redentora, y decía que esta partícula modernamente significa paridad sería entre nuestro Señor y Nuestra Señora, cosa que es falsa. Pero primero no creo que el sentido de esta partícula haya cambiado demasiado. Yo diría que no necesariamente significa paridad, y además en el caso particular que nos ocupa, este término fue largamente explicado por los teólogos y fue tomado precisamente, como el propio Vaticano recuerda, para reemplazar al título directamente de redentora aplicado a Nuestra Señora. Así que no me parece que sea algo que pueda justificar este asunto de una nueva significación, una nueva moderna significación de la partícula co. Bueno, respecto a la cuestión de Nuestra Señora como mediadora.
Se dice en el documento que este concepto aparece en la patrística oriental a partir del siglo VI y en Occidente desde el siglo XII. Entonces, fíjense ustedes lo antiguo que es, ¿no? El siglo VI, y luego dice en Occidente en el siglo XII. Creo que ya se mencionó en realidad el tema de la redención objetiva y de la redención subjetiva. Porque, si ustedes recuerdan, la redención objetiva sería la obra en sí realizada por nuestro Señor, la obra redentora, y la redención subjetiva es la aplicación de esa redención a las almas. Entonces, Nuestra Señora colabora en la redención objetiva como corredentora y como colabora en la redención objetiva, pues participó íntimamente de la obra redentora, pues también colabora en la distribución de las gracias. Ella pues tiene un papel especial en esa distribución de las gracias. Y por lo tanto, lo que decimos que este concepto de mediación en realidad está basado, depende del otro, de la corredención. Por lo tanto, como están conectados estos dos títulos, bien que aparezcan en un determinado momento el nombre concreto de mediadora, aparezca en un determinado contexto histórico. Sin embargo, como está conectado, uno podría decir que directamente la historia de la mediación del título mediadora es la historia del título corredentora, porque una cosa está con la otra, ¿no? Entonces, y el título corredentora vimos lo antiguo que es, como que en realidad está basado en la escritura, ¿no? Luego dice que, bueno, que se hace más frecuente a partir del siglo XII en Occidente y que el cardenal Mercier, con el apoyo de obispos del clero belga, pues había pedido al Papa Benedicto XV la definición dogmática de la mediación universal de María. Pero el Papa dice no accedió. Pero una cosa está matizada con la otra. No accedió en ese momento. No le pareció indicado en ese momento. Sin embargo, el mismo Vaticano dice que aprobó una fiesta con la misa propia y el oficio de mediadora. Esta misa existe, ¿no? Era celebrada esta fiesta en varios lugares el 31 de mayo, el día en que, normalmente el día mismo en que Pío XII la reemplazó por la fiesta de María Reina, pero lo que quería decir era que la liturgia tiene un peso propio, ¿no? Apoyando este título de mediadora. Y recordemos que la liturgia es un lugar teológico, o sea, la teología se nutre también de ahí, y nos proporciona un testimonio de lo que la Iglesia cree, lex orandi, lex credendi, y en la liturgia, tenemos por lo menos una infalibilidad al menos negativa, o sea, no puede haber error doctrinal en la liturgia. Bien, entonces dice que este título, después de este oficio aprobado por Benedicto XV, pues se llega a la fase preparatoria del Vaticano II. Y dice que el concilio no entró en declaraciones dogmáticas, por supuesto, pero así como el término corredentora llega a la época del concilio, lo mismo pasa con este título. Y aunque el concilio, por motivos que en realidad los que siguen este canal
conocen y los tradicionalistas conocen, pero aunque no haya habido definición dogmática anterior al concilio, sin embargo, podía haberla perfectamente. O sea, las cosas habían llegado a un punto donde se podía perfectamente haber definido, tanto en el pontificado de Pío XII como si las cosas hubieran seguido normalmente, ¿no? Cosa que acá pues queda desdibujado, ¿no? Como hacen alusión al Vaticano II y esta en realidad nueva mentalidad, porque no hay una continuidad con lo anterior, ¿no? Bien, entonces luego dice que la sentencia bíblica referida a la exclusiva, una vez más, mediación de Cristo es contundente. Lo mismo pasa con la cuestión de la redención, pero ya vimos cómo se aplican algunos términos que se dicen ser exclusivos y lo son en un sentido de antonomasia, de excelencia, como el caso de Cristo, ¿no? En el caso de Cristo, realmente, pero que no excluyen, en dependencia de la de Cristo, por ejemplo, participación por ejemplo, en la pasión, ¿no? Incluso participación en la obra de la redención, ¿no? Bueno, habíamos hablado entonces de eso. Dice, ante tal claridad en la palabra revelada, se requiere una especial prudencia en la aplicación de esta expresión mediadora a María. Lo mismo acá, ¿no? Hay una gran prudencia, dice. Una gran prudencia. Que bueno sería, como dije antes, ¿no? Que aplicaran esa prudencia en varios otros aspectos, ¿no? En todo caso. Frente a una tendencia a ampliar los alcances de la cooperación de María, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Es conveniente precisar su alcance, tanto su alcance como sus límites, que en realidad se trata de eso, ¿no? Los alcances son en realidad los límites a lo que se está refiriendo acá, ¿no? Entonces dice, hay un uso muy común de la palabra mediación, pues que sería intercesión más o menos, y luego dice, es inevitable que se aplique a María esta palabra en sentido subordinado y de ningún modo pretende añadir eficacia, etc. Por supuesto que es subordinado, lo mismo, ¿no? Vuelve permanentemente sobre eso, es un continuo girar alrededor de lo mismo, que está repetido, pero como dije antes, ¿no? Ad nauseam. Es evidente que hubo una forma de real mediación para María, y dice, para hacer posible, ¿no?, la encarnación. El relato de la Anunciación muestra que no se trató de una mediación únicamente biológica, en el sentido de que ella trajo al Redentor de manera física, ¿no? Ya que se destaca la presencia activa de María preguntando, en el caso de la Anunciación, al ángel y aceptando. Entonces, menos mal, ¿no? Que no es únicamente física, como dicen estas personas, ¿no? El hecho de que lo mencionen hasta me parece curioso, ¿no? Se hacen demasiadas distinciones, como digo, ¿no? Bien, luego habla del Vaticano II, una vez más, que también aparece, curiosamente, ¿no? Este término aparece en el Vaticano II, aplicado a veces a María, y subrayo el a veces, de manera claramente subordinada, dice. Pero se prefirió usar la terminología centrada en la cooperación. En sentido estricto, no podemos hablar de otra mediación en la gracia, una vez más, que la de Cristo. Por eso es necesario recordar siempre y no oscurecer, subrayo eso,
la proclamación de que Jesucristo es el único Salvador, es el único mediador, etc. Una vez más. Y van, ¿no? Luego, al mismo tiempo, necesitamos recordar que la unicidad de la mediación de Cristo es inclusiva. Es decir, que Cristo posibilita diversas formas de participación en su proyecto salvífico, ¿no? La obra de la salvación, ¿no? El proyecto salvífico. Bueno, porque con él todos podemos ser cooperadores de Dios, mediadores unos para con otros. Esto también, esto como es en un sentido reductor, ¿no? También se aplicó en su momento a la corredención, ¿no? Todos podemos ser mediadores, todos podríamos ser corredentores. Algunos dicen, algunos fuera de, digamos, de estos modernistas, curiosamente, ¿no? Algunos que son cercanos al tradicionalismo decían algo similar, ¿no? Que en realidad todos somos mediadores, todos somos corredentores. No, no como la Virgen. La Virgen tiene un papel singularísimo, que ya lo expliqué, incluso que hasta se menciona aquí, ¿no? Eh, eh, Aunque se relativiza, ¿no? En la práctica. Pero la Virgen está en un orden hipostático, ¿no? No es una criatura como las demás, en el sentido de que tiene privilegios que ninguna otra criatura tiene. Bien,